Bienvenidos al podcast Palabra Viva, Comunidad Cristiana. Hoy, con Cecilia Alpizar. Me alegro de estar nuevamente con usted. Compartiremos hoy la meditación del libro de Éxodo en los capítulos 14 al 16, haciendo énfasis en la obediencia y la confianza que debemos tener en Dios nuestro Padre. Todopoderoso, danos sabiduría para entender tu palabra y ponerla por obra, que así sea en el nombre de Jesucristo. Amén. Ante el inevitable ataque del enemigo, y no poco, de un ejército de 600 carros armados, la reacción de temor no se hace esperar en los israelitas. La mente se paraliza y lo más que hacen es murmurar. ¿Qué reacción más común? Generalmente no vemos más allá del problema, sino que nos centramos en la murmuración y la queja, y el temor nos acecha. Los hebreos apenas salieron de Egipto, se encontraron entre la espada y la pared. Al frente tenían al Mar Rojo y a sus espaldas a Faraón y su ejército, que los venían persiguiendo. Y cuando Faraón se hubo acercado, los hijos de Israel alzaron sus ojos y he aquí que los egipcios venían tras ellos, por lo que los hijos de Israel temieron en gran manera y clamaron a Dios. Y dijeron a Moisés: ¿no había sepulcros en Egipto que nos has sacado para que muramos en el desierto? ¿Por qué has hecho así con nosotros, que nos has sacado de Egipto? Cuando nos encontramos en lugares peligrosos y sin salidas fáciles de encontrar, debemos clamar a Dios, porque es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en la tribulación. Salmo 46:1. Dios es bueno, y una vez tras otra debemos meditar en la palabra de Dios dada a Moisés en el verso 13. Pero Moisés les contestó: no tengan miedo, manténgase firmes y fíjense en lo que el Señor va a hacer hoy para salvarlos, porque nunca más volverán a ver a estos egipcios. Ustedes no se preocupen, que el Señor va a pelear por ustedes. La desesperación te arrojará al piso e impedirá que te levantes. El miedo te hace darte por vencido. Pero Dios nos dice que estemos tranquilos mientras Él revela su plan. Esto no quiere decir que le dejemos todo a Dios y que solo esperemos a ver qué pasa. Él nos dice a través del milagro del Mar Rojo que debemos actuar siguiendo sus ordenanzas. Por esto Jehová le habla a Moisés exhortándole a que con el poder que le ha dado actúe y verá la gloria de Dios en acción. Y tú levanta tu bastón, le dice, extiende tu brazo y parte el mar en dos para que los israelitas lo crucen en seco. Pensar nos dice la palabra, pero también debemos actuar y poner en acción la fe y la visión que Dios nos revela. Como Dios también se lo dijo en una ocasión a Josué, le dijo: esfuérzate y sé valiente, no temas ni desmayes. Dios abre caminos donde no los hay. El Todopoderoso divide las aguas del mar con un fuerte viento oriental para que Israel pueda cruzar en seco. Y aquí hay algo muy importante: lo que para unos es bendición, para otros obra para maldición. El caso de la nube que Dios puso delante de los israelitas para guiarlos, dándoles luz, es ahora puesta a sus espaldas para tinieblas a los egipcios, impidiéndoles que ellos se les acerquen, y trastorna gravemente a su ejército. El agua del Mar Rojo se abrió en dos por orden de Moisés, convirtiéndose a ambos lados como muros de protección a su izquierda y a su derecha. Luego se convierte en trampa mortal para sus enemigos egipcios.
Dios es digno de alabanza. En el capítulo 15 y verso 1 nos dice su palabra. Entonces Moisés y los israelitas entonaron este canto en honor del Señor. Cantaré en honor del Señor, que tuvo un triunfo maravilloso al hundir en el mar caballos y jinetes. Mi canto es al Señor, quien es mi fuerza y salvación. Él es mi Dios y he de alabarlo. Es el Dios de mi Padre y he de enaltecerlo. El Señor es un gran guerrero. El Señor, ese es su nombre. 3 versículos de una adoración increíble. Vemos una multitud que cantaba con entusiasmo junto a Moisés, y es la misma gente que unas horas antes, del otro lado del Mar Rojo, estaban quejándose y protestando, expresando su deseo por volver a Egipto. Ahora, identificados con Moisés, alaban al Dios Todopoderoso que les había salvado y lo alaban con el cántico de Moisés, que lo encontramos en la palabra en los primeros 18 versículos de este capítulo, donde se nos describe todas las grandezas que Dios les había hecho a ellos en su salvación y lo que también hizo con sus enemigos. El verdadero propósito de la salvación es restaurar la relación de Dios con su pueblo, que se había roto, porque la salvación no solo significa la libertad de la esclavitud, sino que también nos lleva a la santificación y exaltación a Dios, a través de un agradecimiento y una adoración como el servicio a Dios. El relato de la alabanza del pueblo hebreo al cruzar el mar es completado con el cántico expresado por María o Miriam, la hermana de Moisés y Aarón, quien junto a otras mujeres tuvieron una expresión de júbilo, añadiendo instrumentos musicales y danza a esta alabanza. Pero apenas 3 días después de esta linda escena, sienten sed en su peregrinaje. Verso 22. Moisés hizo que los israelitas se alejaran del Mar Rojo. Entonces ellos se fueron al desierto del sur y durante 3 días caminaron por él sin encontrar agua. Recordemos que Egipto había sido para ellos una tierra de abundancia, con mucha agua, y apenas cruzan el mar son sometidos a escasez. Y como era su costumbre, vuelven a murmurar contra Dios. Una señal de inmadurez espiritual. Pese a haber experimentado la salvación de Dios y en muchas instancias y ser testigo del poder de Dios sobre las aguas del Nilo y el Mar Rojo, pero dieron rienda suelta al enojo y a las quejas. Es de imaginar la frustración que sienten los hebreos al no tener agua y al encontrarla todavía les resulta amarga e imposible de tomar. Por el clamor de un líder fiel, Moisés, que ora y obedece a Dios, echando un trozo de árbol sobre las aguas, las convierte en aguas nuevamente, aguas dulces, aguas que se podían tomar. Así sucede con el nuevo creyente. Apenas pasa por una experiencia amarga o difícil, lo considera incomprensible, sin saber que todo esto es necesario para nuestra formación y crecimiento. Como lo dice en Romanos 8:28, que a los que amamos a Dios, en aquella cruz, donde se da también el gran milagro de convertir nuestras experiencias amargas de la vida en momentos dulces y refrescantes. Y la obediencia nos lleva a la abundancia de paz y prosperidad, sin duda. En el verso 27 dice la palabra: después llegaron a Elim, donde había 12 manantiales de agua y 70 palmeras, y allí acamparon junto al agua. Este pasaje nos recuerda las 12 tribus de Israel y el número de hebreos que llegaron a Egipto, que eran 70. Recordemos también que Dios, al salvarnos, lo que persigue es restaurar nuestra relación con Él. Y mientras esto no suceda, son más los tropiezos que los aciertos en nuestra vida. Los israelitas pasaban por esto, sin duda, confiando más en los hechos de Moisés que en los de Dios. De ahí las constantes murmuraciones,
cuando no era por protección, era por agua, y cuando no era por agua, era por comida. Pero la misericordia de Dios, que es grande, a pesar de esto, les suple diariamente la carne que tanto anhelaban a través de las codornices y el pan a través del maná del cielo. En el capítulo 16 y verso 4, Jehová nos dice, le dijo a Moisés, he aquí, yo os haré llover pan del cielo, y el pueblo saldrá y recogerá diariamente la porción de un día para que yo lo pruebe si anda en mi ley o no. Mas en el sexto día prepararán para guardar el doble de lo que suelen recoger cada día. Entonces dijeron Moisés y Aarón a todos los hijos de Israel, en la tarde van a saber que Jehová les ha sacado de la tierra de Egipto. Y a la mañana van a ver la gloria de Jehová, porque Él ha oído vuestras murmuraciones contra Él. Porque nosotros, ¿qué somos? Dice Moisés y Aarón, para que ustedes murmuren contra nosotros. El pan debía de ser recogido cada mañana, dice la palabra, y cada persona debía ocuparse de ello. Nadie podía recogerle al otro. Tenía que ser una experiencia personal. Aquel pan es el Señor Jesucristo, que es el pan de vida que nos habla el Evangelio. La palabra de Dios es nuestro pan espiritual. Y el Todopoderoso concede alimentos conforme a la petición del pueblo, pero, ojo aquí, pero prueba también su obediencia, porque manda recoger cada día el alimento necesario, conforme a lo que habría que comer, ni más ni menos. Y en el sexto día recogerían el doble, considerando el día de reposo. Así es la provisión de Dios. Diariamente, no podemos decir que le buscamos hoy y que nos basta para el resto de la semana. Y tampoco nuestra relación con Dios debe de depender de la provisión material para cubrir nuestras necesidades, porque Dios tiene cuidado de sus hijos y nunca nos dejará ni nos desamparará. El maná, el pan diario, nos enseña a depender solo de Dios. ¿Y qué pasa cuando los israelitas desobedecieron el mandato de no recoger más de lo ordenado por el día? La respuesta la tenemos en el verso 20 del capítulo 16. Dice así, mas ellos no obedecieron a Moisés, sino que algunos dejaron de ello para el otro día. Y crió gusanos y olía tremendo, y se enojó contra ellos Moisés. En la oración que Jesús enseña a sus discípulos en el Padre Nuestro, nos enseña a pedir por el pan de cada día, a depender de la fidelidad de Dios, que es quien nos provee el maná diario. A Israel le suplió de esta manera por 40 años, hasta que llegaron a la tierra prometida. Grande es la misericordia de Dios para sus hijos. Alabado sea el Señor. Oramos. Padre Celestial, haz que nosotros los creyentes nunca olvidemos la gracia que tú has tenido para con nosotros. Renuncio a mis malos hábitos de murmuración y de queja ante cualquier dificultad. Ponemos nuestra confianza en ti porque sé que peleas por nosotros. Me levantaré con fe y caminaré por la senda de la cruz, porque tú abrirás el mar para que podamos caminar como por tierra seca, a pesar de las dificultades. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Hasta el próximo episodio, si Dios lo permite. Soy Cecilia Alpizar, desde Santa María de Dota, San José, Costa Rica. Muchas bendiciones. Palabra Viva, Comunidad Cristiana. Todos los derechos reservados.
Muchas gracias por escuchar. Recuerde escribirnos al correo palabraviva comunidadcristiana@gmail.com.